Entre banderas españolas e independentistas cerró la campaña de las elecciones autonómicas que el próximo domingo se van a celebrar en Cataluña con el sello, con el tema central de las reivindicaciones independentistas en esa provincia autonómica española. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a tener nuestro debate sobre este tema que sin duda tiene implicaciones y un enorme impacto sobre España, sobre Europa y por supuesto sobre los catalanes que viven en casi todas partes de América Latina y por supuesto en México. Los catalanes llegarán el próximo domingo a las urnas a tomar decisiones relevantes sobre su futuro y de consecuencias imprevisibles para todos los españoles y la Unión Europea. La campaña ha sido una guerra de cifras, datos, tratados, argumentos y leyes que esta semana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, trataron de resolver con un debate en televisión privada catalana. Ha sido una campaña cargada de confianza independentista y también de incertidumbre por si ello implicaría su salida de Europa o cuál es su impacto en asuntos que preocupan a la ciudadanía como las pensiones, el desempleo o el crecimiento. Si los catalanes votaran a favor de la independencia, podrían aumentar un 10%, como asegura Artur Mas, o si por el contrario, como advierte el PP, bajarán un 17%. ¿Qué pasaría con el sí a la independencia y qué con el no? De esto se ha tratado la campaña catalana. Posiciones. Número 1. El canciller español José Manuel García Margallo advirtió que si alguien renuncia a la Constitución, como haría Cataluña en caso de presentar una declaración unilateral de independencia, renunciaría a la nacionalidad originaria. Esto es, los catalanes perderían la nacionalidad española y con ella la europea. Señaló que en ese caso, en Cataluña no habría expulsión, sino exclusión, pero reclamó de poner las intenciones independistas porque se os quiere mucho. Que esto es muy antiguo, no rompamos, dijo. Número 2. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, rechazó las advertencias de Margallo y dijo que la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU defiende que ningún ciudadano puede ser privado de su nacionalidad. Número 3. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha opinado que el debate le pareció más una competición jurídica a ver quién citaba más tratados internacionales. El líder de Podemos, favorable al derecho a decidir y a convocar un referéndum vinculante, ha apostado por abrir en España un nuevo proceso constituyente tras ver que el modelo de café para todos ha resultado un fracaso, la decadencia de la vieja clase política y los casos de corrupción. ¿Por qué no volvemos a discutir un contrato de convivencia, incluida la forma en que Cataluña quiere relacionarse con España? Estamos en Opiniones Encontradas. Desde luego hoy el tema ha sido el que ha dominado la agenda internacional, la visita del Papa, pero hay otro tema que va a ocurrir este fin de semana al que posiblemente se le ha prestado menos reflectores, pero es importante por las consecuencias que puede tener para España, para la Unión Europea y por supuesto para todos los catalanes que viven en un montón de países en el mundo. Y se trata por supuesto de las elecciones autonómicas. Han cerrado con un despliegue de banderas independentistas y españolas en la alcaldía de Barcelona, como si estuviéramos o asistiéramos a una de esas escenas de plazas medievales de antaño, y para discutir sobre todo, para tratar de entender qué es lo que se va a decidir el domingo y cuáles las implicaciones de esta decisión. Me da mucho gusto que esté con nosotros Marcelino Perelló. Marcelino, como siempre, un placer tenerte aquí. Un gusto, un agasajo estar en tu espacio. No te decía todo tu pedigrí, pero ex líder de 68, articulista de Excelsior, académico, bla, bla, bla. Te protesto lo de ex líder del 68. Eso no puedo. Soy líder del 68. Si dijeras ex líder estudiantil... Tienes razón, cabe. Tienes razón. Pues no dirías que... Tienes razón. Que Emiliano Zapata fue un ex líder revolucionario. Tienes razón. No, sigue siendo. Cabe la precisión, la aceptamos y la asumimos. Luis Guacuja. ¿Qué tal? Luis Guacuja lleva el programa de estudios de la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Exacto. Luis, como siempre, un placer. Gracias. Tenerte aquí. Muchas y gracias. si quieres arranquemos con esta imagen. A ver, ayer
Ayer, bueno, esta semana, la discusión que hubo entre el canciller español y el presidente y el líder de la republicana, una discusión muy dura, llena de miedos, llena de temores, hablando de las consecuencias durísimas que tendría para los catalanes la independencia. Perderían, les dijo, la nacionalidad, las pensiones, etcétera. ¿Qué se va a decidir el domingo? Solo le faltó Marcelino decir que a los españoles que quedaron en Cataluña, si se independizaban, los iban a castrar a todos para que no se reprodujeran. Solo eso faltó, porque el gobierno español y las fuerzas españolistas han desatado una vergonzosa, inconcebible campaña del miedo, llamando a que si se independizara Cataluña sería el apocalipsis, sería el desastre, sería la tragedia colectiva, lo cual es de una arbitrariedad y de una solemne estupidez. Si Cataluña se independiza, pues se independizará como se independizan todos los países, pues no sucede nada malo. Los mexicanos nos hemos independizado de España, de Francia, y hemos combatido por nuestra independencia frente a los gringos. Por supuesto, todo país amenazado del exterior, ocupado militarmente, colonizado, civilmente, explotado económicamente, quiere ser independiente. Ahora, ¿eso es lo que se va a discutir el domingo? Luis, ¿o de qué estamos hablando? Bueno, hay que hablar que es un proceso que empezó en 1714, casi habría que remontarnos a la Hace 300 años. Exactamente, ¿no? Esta invasión por Felipe V de Borbón a Cataluña, este día incluso que se celebra como la Diada de Cataluña, porque desde entonces, bueno, Cataluña, pues su posición geográfica entre Francia y España la ha dejado ahí, ¿no? Y bueno, pues al conformarse el Estado español, ¿no? Pues, y además, siguiendo, digamos, un poco de historia más reciente, también el franquismo, ¿no? El último reducto del franquismo fue Cataluña, ¿no? Entonces, este tema de la independencia ha estado ahí. El último reducto contra el franquismo. Contra el franquismo, claro, ¿no? Y bueno, el año pasado, el 9 de noviembre, hubo un intento de un referéndum que el Tribunal Constitucional, bueno, desde antes, desde que se planteó un estatuto para Cataluña, el Tribunal Constitucional ha sido muy duro, muy intransigente, minimizó, digamos, esto que iba a ser un referéndum, tampoco era legal una consulta, en fin. Pero los catalanes salieron a la calle, votaron una consulta sin efectos legales, pero sí con efectos políticos, y estamos viendo, yo creo que la consecuencia de esto. Ahora, incluso, ¿no? este tema del derecho a decidir, hay quien dice esto ya está superado. Ahora, las elecciones parlamentarias, donde hay una coalición llamada Junts pel Sí, Juntos por el Sí, pues se avecina que obtendrá la mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Y esto tendrá implicaciones por a lo mejor una declaración primero de independencia, después buscar esta proclamación de la independencia a nivel del Parlamento catalán y después buscar las vías. Pero bueno, antes de eso, ¿no? Son meses largos, yo creo que habrá que ver también estos liderazgos diferentes que hay dentro de incluso los independentistas catalanes, cómo se va dando, ¿no? A ver, las elecciones crear las condiciones o la mayoría necesaria para avanzar hacia la independencia, pero a ratos, después de 300 años, como ustedes recordaban, no sé, Marcelino, déjame provocar un poco, si un poco la relación de los catalanes con los españoles es ni contigo ni sin ti, que al final nunca han acabado de independizarse, quieren pero no quieren, y cuando pueden ya no quisieron. No, como mexicanos, Pepe, sabemos perfectamente lo que es sufrir la bota de los españoles sobre el cuello durante 300 años. 300 años exactos fuimos colonia de España, desde 1510 hasta 1810, más exactamente desde 1521, que es la toma de la Gran Tenochtitlán, hasta 1821, en que se proclama la independencia de México. O sea, sabemos lo que son 300 años y sabemos lo que son los españoles. Los catalanes ya se pasaron un año, o sea, ya tuvieron más paciencia que nosotros. Sí, por eso nos entran las dudas. Sí, pero el problema, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo dice muy bien Guacuja. El problema es que la situación geográfica de Cataluña es una situación compleja entre dos de las grandes potencias del Renacimiento, que son
la monarquía española y la francesa. Y eso no ha sido óbice para que Cataluña mantenga su personalidad nacional. Los catalanes y los mexicanos somos de alguna manera hermanos de yugo, fuimos sometidos por el mismo opresor. Los mexicanos supimos obtener la independencia política, pero el costo fue muy alto porque perdimos todos nuestros rasgos nacionales, perdimos la lengua, la religión, los nombres de las personas, todos somos Hernández, Fernández, López. Fue una derrota cultural brutal. Los catalanes han sabido mantener sus rasgos nacionales y culturales, su lengua, sus costumbres, su historia, pero no han sabido deshacerse de la opresión colonial de los españoles. No han podido quitárselos de encima. Ahora, al menos hasta hoy que estamos hablando, no han podido. Dentro de 48 horas, a lo mejor, y si Dios es justo y catalán lo quiera, sí lo habrán logrado. Ahora, las consecuencias con las que se trata de inhibir el voto independentista, que es perder la nacionalidad española, salir de la Unión Europea, que se haya un desastre en pensiones, hasta un corralito les dijo que les iba a caer el canciller. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es cierto? García Luis? Margallo, No, sí. García Margallo, sí. ¿todas estas consecuencias son ciertas o No, yo creo que hay que... o es propaganda electoral? Sí, son los medios y los miedos, ¿no?, que se juntan. Y además Perfecto eso. hay que voltear un poco hacia atrás, hay que voltear hace 25 años, ¿no? O sea, las fronteras de Alemania, las fronteras de la ex Yugoslavia han cambiado. O sea, Las de verdad la es que- URSS. exactamente. O sea, ¿cuántos países, ¿no?, digamos, en los últimos 25, 26 años han cambiado sus fronteras? Y estás hablando solo de Europa. Exactamente, Sí, sí, dentro sí, de desde Europa. desde el colapso del comunismo Exacto. real. Y no ha pasado ha sido brutal. gran cosa, ¿no? O sea, no se ha colapsado nada así de manera determinante. Y Yo además, diría que ¿no?, todo ha sido para bien. Sí, sí. Digo, no, Aunque ha habido algunas cosas bastante dramáticas, como por ejemplo los Balcanes, la independencia sí, dio lugar, sí, exacto. ¿no?, a conflictos. algunos, pero por ejemplo Eslovenia se separó tranquilamente y ahora los eslovenos son prósperos y felices de ser lo que son. Claro, y la más reciente, Kosovo, digamos, ¿no? Esta independencia que también cuando lo hizo de manera unilateral, Kosovo, también hubo voces que decían que esto era contra el derecho internacional. Finalmente, la Unión Europea, la mayoría de los países reconocieron esta independencia, España no, por obvias razones, pero al final el Tribunal de la ONU terminó declarando la legalidad de esa independencia y Kosovo puede el día de mañana ser un país candidato perfectamente para ingresar a la Unión Europea. La diferencia con Cataluña es que, primero, ya está dentro, ¿no?, por ser parte de España. Ahora, hay quien dice, bueno, quedaría fuera en automático. Bueno, sí y no, porque yo creo que se buscará una salida política. Y, a ver, la reunificación alemana también planteó una entrada, digamos, de las dos Alemanias a la Unión Europea, de la Alemania del Este, también sui generis. Y no sería ni la primera vez ni la última que la Unión Europea se sale del libreto para solucionar problemas políticos. En eso me quiero meter, en la salida política, las perspectivas de una salida política. Hay una declaración que me llamó la atención del Pablo Iglesias de Podemos diciendo: se acabó el modelo del café para todos, hay que ir a una nueva negociación constitucional. No sé si por ahí pueda ir una salida política. Sí. Se acabó el modelo del café para todos, dice Pablo Iglesias. Te vuelvo a protestar, tienes la desgracia de ser buen amigo mío y por lo tanto puedo protestar. Tienes todo el derecho. No son elecciones autonómicas, ya no lo son. Esa es la coartada legal. Son elecciones plebiscitarias en las que el pueblo catalán se va a pronunciar acerca de si quiere ser independiente o no. Hay dos grandes bloques de partidos, los independentistas que dicen nos vamos y los españolistas que dicen se quedan. Y eso es lo que se va a votar. Y las encuestas están dando una mayoría, como dijo Guacuja, a los independentistas, pero la campaña del miedo desatada por el gobierno español, diciendo cuánta sandez, como te decía, esto de que, como mencionaste tú, Las que iban a consecuencias. perder la nacionalidad española, que no iban a ser aceptados en la Unión Europea. Todo eso es imposible, puesto que España no le puede retirar la nacionalidad a quien ya la adquirió, a quien nació en lo que todavía es España, y no le puede decir, ahora dejas de ser español. No, eso no puede ser ni España, ni México, ni ningún Estado constitucional.
a menos que la persona decida voluntariamente renunciar a esa nacionalidad. Pero eso se permitió García Margallo amenazar y se van a perder la nacionalidad española, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginas que el domingo lo que veamos sea, a ver, gana el sí a la independencia y entonces ahí se da una declaración, un poco lo que decía Luis hace rato, o te imaginas, digamos, una discusión con el resto de las comunidades, Sí, que esas sí siguen siendo comunidades autonómicas, respecto de, digamos, una salida constitucional? Constitucional no se puede porque la Constitución española lo impide. Lo que es necesario es que si gana el sí, no se va a declarar la independencia automáticamente, sino que se va a decir, bueno, somos mayoría los independentistas, entonces le va a plantear al gobierno español, ¿hacemos un referéndum? Ahora sí reconocen un referéndum a la quebequesa, a la quebecuas o a la escocesa, o simplemente hacemos una declaración unilateral de independencia con todas las consecuencias. Pero el balón está en la cancha de los españoles. Serán ellos los que dirán, órale, va al referéndum, que es la única salida digna que tienen los españoles. Lo que pasa es que los españoles históricamente acostumbran a buscar siempre las salidas indignas. Pero de otra manera se hace un referéndum y que traten de ganarlo, como lo ganaron los ingleses o los canadienses. O sea, la diferencia con el anterior sería un referéndum vinculante. Así es. Lo que se juega este domingo no es Cataluña contra España, es el anhelo de libertad de Cataluña contra el miedo personalizado, corporizado por España. España está jugando la carta del miedo, no de seducirnos, de decirnos, pues les conviene ser españoles, güey. Ahora, incluso antes de llegar a eso, ya hay un pequeño escándalo, Luis, porque las autoridades de Cataluña están reclutando jueces para formar, digamos, su propio poder judicial. Claro, es parte también, digamos, de los gestos de la campaña. La expresión de una voluntad política clarísima de vamos por eso y exactamente, listo. sí, pero independientemente de eso sí hace falta yo creo que una refundación institucional en España, ¿no? Hoy por hoy casi que cualquiera querría independizarse del señor Rajoy, y yo creo que él es el principal promotor de la independencia de Cataluña, ¿no? Con una intransigencia, ¿no? Sí, es nuestro primer propagandista. Sí. ¿No? Entonces, también hay que buscar ese consenso ya, España quede como quede, para reconstruir muchos temas ahí que están todavía... Bueno, pero que las reconstruyan sin Cataluña, ¿eh? Eso no va a cambiar la opinión de los catalanes, ¿eh? Claro. Sí, porque ahí está la declaración, lo que les comentaba de Podemos, que hablando de es necesario hacer una revisión del pacto constitucional. Sí, los españoles lo necesitan. Desde la Carta Magna de 77, ¿no? Exactamente, sí hace falta un replanteamiento también desde la Constitución, ¿no? Una nueva Constitución probablemente, ¿no? Por eso yo creo que la independencia de Cataluña va a favorecer a España también, porque la va a obligar a ponerse las pilas, porque va a poner sobre la mesa de manera cruenta el hecho de que este sistema que España ha mantenido, no desde el franquismo, sino desde Primo de Rivera, desde la Primera República, O sea, el centralismo. no funciona. No solo el centralismo, sino una determinada mentalidad imperial. Perdieron América, pero entonces eso no hizo más, y perdieron Filipinas, y perdieron todo lo perdible. Sí, Cuba. Cuba, por supuesto, excepto el País Vasco y Cataluña. Y el País Vasco y Cataluña no las van a poder retener. Si no es mañana, será dentro de 2 años. Pero es que ni vascos ni catalanes son españoles. Ahora, eso ves de futuro para España, pero uno se pregunta, ¿no dejará a Cataluña, incluso independiente, de estar entre una de las potencias europeas como Francia y España? ¿Qué futuro para Cataluña independiente? Yo creo que Cataluña es un país no tan pequeño, es del orden de Bélgica, Holanda, Dinamarca, es decir, son mucho más ricos y prósperos los países de esas dimensiones que los países grandes como España, Francia, Alemania. Un danés no se queja de que su país es muy pequeño, ¿eh? Viven de poca. Y el futuro de Cataluña, una región industrial, como sabe perfectamente Guacuja. Salida al mar. Sí, pero con un ambiente cultural y de lazos de convivencia muy civilizados y demás,
tiene todas las de ganar una vez que se quite la losa de encima, pues. Sí, sí, y con una misión... ¿Tú cómo lo ves? Se puede incluso pensar en falta de solidaridad, porque sí, en efecto, es una de las comunidades más ricas de España. Falta de Europa. Y de Europa, respecto de las comunidades más pobres. Bueno, a ver... Extremadura, Andalucía. Hay una Europa de las regiones también, ¿no? Las regiones están reconocidas por la Unión Europea, ¿no? A lo mejor han perdido peso, pero la construcción inicial de la Unión Europea también se da de esta manera y no son, la mayoría o muchos de los países de la Unión Europea tienen también estos conflictos internos, ¿no? Y la internacionalización que tiene Cataluña también, que decirlo, tiene representaciones de la Generalitat de Cataluña en casi todas partes del mundo, esto también le ayuda, ¿no? Y tenemos al Barça, ¿eh? Y además... Ese es un activo internacional. Sí, ¿no? Es un actor de facto. Oye, ¿no? Y las relaciones con el resto del mundo. Y una presencia en México histórica enorme, pero tú comentabas hace rato, no correspondida, ¿no? No correspondida, tenemos más de 4 años. Acéfalo, el Consulado General de México en Barcelona, el último nombramiento que hiciera Felipe Calderón de un cónsul general, bueno, se le ocurrió que un pasante en diseño gráfico podía ocupar el Consulado General de México en Barcelona, que tiene una, digamos, la relación México-Cataluña es muy rica en términos políticos y en términos culturales. Histórica. Y histórica, sí. Afortunadamente el Congreso mexicano rechazó ese nombramiento, pero desde entonces no tenemos cónsul general y hay quien dice que incluso se le quiere bajar el nivel, como ocurrió con Mónaco, en vez de que sea consulado general, consulado a secas, y me parece que este sería un desatino político e histórico monumental. Sería una desvergüenza para el gobierno de Peña Nieto, porque los catalanes no participaron en la conquista de América. Hubo una bula papal que les prohibió viajar a América. Y este es un activo más de las buenas relaciones entre México y Cataluña. Los personajes, los pocos personajes catalanes de la historia de México han estado siempre en el lado bueno, de la trinchera, como son el general Prim, que se declaró solidario con el pueblo de México ante la intervención francesa, el padre Junípero Serra, que acaba de ser canonizado. Durante la visita papal a Estados Ayer o Unidos, antier, que sí, fue sí, ahí... sí. O, como recordaba histórica. Coacuja en el intermedio, Jaume Nuno, que compuso El la himno. música de este himno formidable que tenemos. Pero además de eso, los catalanes que llegaron a México refugiados y gracias a los cuales yo soy mexicano, crearon unos vínculos culturales, académicos, de todo tipo, artistas, filósofos, científicos. No, sin duda, la aportación es enorme. Se me fue el tiempo. Su pronóstico para el domingo, rapidísimo, en 2 palabras. Van a ganar los independentistas por un margen demasiado estrecho para que las cosas sean fáciles. O sea, muy cerrado. Sí, mayoría absoluta en el Parlamento y obligar a sentarse a platicar, ¿no? A hablar, a negociar, a aquellos que se han rehusado a hacerlo. O sea, no ruptura, se abrirá el chance de un divorcio pactado. No Sería el divorcio mejor, porque no están casados. ¿no? Sí, Pues casi después de 300 años, no, ya es altísimo. Cataluña es una esclava del patrón feudal. Bueno, me voy. Muy interesante. Tendremos que darle seguimiento a esto. No sin antes agradecer mucho, Marcelino, que hayas venido, como siempre. No, al Esta es contrario, tu casa. tu tribuna es una tribuna de lujo. Articulista además de Excelsior, tú desde la casa. Muchas gracias, Luis Guacuja. Muchas gracias. Estudios de la Unión Europea, del profesor de la UNAM, y además ya usted lo conoce, ha venido mucho por este programa. Pero sobre todo gracias a usted. Pase bien, buen fin de semana, nos vemos aquí el lunes 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pasen muy bien.